Vamos a comenzar la charla del día de hoy, que viene a ser prevención, diagnóstico, tratamiento de pacientes afectados por COVID-19. Antes de comenzar, quiero agradecer a Jaime y al doctor Michael Chávez Vélez, que es de seguimiento clínico, porque ellos son los que nos han facilitado tener Zoom Premium. No, no es que así nomás lo hemos tenido. Ellos muy prestos nos facilitaron. Ellos son los anfitriones del. Y la otra persona a la que quiero agradecer es a la doctora Zulema y les agradezco por el tiempo que van a invertir en la charla. Definitivamente vamos a tener que recalcar puntos que de repente para los que ya estamos trabajando aquí desde un buen tiempo nos suenen repetitivos, pero es que ya también hay bastante personal que es nuevo y la idea es que en líneas generales todos hablemos el mismo idioma. Al final de la charla va a haber un bloque para preguntas, pero si alguno tiene su pregunta, la puede ir escribiendo y al final la doctora Zulema los va a leer para ir respondiéndola. Más allá de eso, ya podemos comenzar. El temario es bastante extenso y en realidad esta charla la tuvimos con seguimiento clínico hace unos 4 días y fue virtualmente imposible tocar todo, pero básicamente nos vamos a centrar en la labor que hacen los equipos de respuesta rápida, que viene a ser básicamente la clínica, las pruebas diagnósticas, el tratamiento, las recomendaciones de aislamiento y algunas otras cosas que vamos a ir mencionando que ayudan a complementar el entendimiento de la enfermedad y del virus. En ese sentido, vamos a comenzar con la fisiopatología del COVID-19 y es un virus que ya conocemos de tiempo. Recordamos de que en microbiología, en algún momento, cuando veíamos los cuadros de gripe, había una familia de coronavirus y dentro de eso, ese grupo que está en la pantalla, que son los que afectan al ser humano, así como también puede haber la parainfluenza, la influenza, rinovirus, adenovirus, etcétera, ¿no? Entonces, este es un virus que ya conocíamos, que tenía la característica de las proteínas, spike proteins, o sea, las características de esas proteínas puntiagudas que parecían coronas, y para el público en general. Dentro de estos grupos que representan un antes y un después, que es el SARS-CoV, que ocurre en el 2003 más o menos, obviamente todos en la región del Asia, y el MERS-CoV en el 2012, que involucra bastante también una epidemia en el Medio Oriente, por eso es MERS, y ambos enseñaron bastantes cosas que nos han permitido adelantar conocimientos en cuanto al SARS-CoV-2, que ya viene el primo hermano del SARS-CoV, cosa que, digamos, por ejemplo, el tema de vacunas estaríamos hasta 6 meses o un año retrasados si es que los conocimientos que tuvimos cuando se utilizó el SARS-CoV para crear una vacuna del SARS-CoV, si es que no se hubiera hecho ese intento, no tendríamos los conocimientos ahora para avanzar tan rápido con la vacuna como lo hemos avanzado ahora. Entonces, en ese sentido, muchas de las cosas que sabemos del SARS-CoV-2 es gracias al SARS-CoV y también al MERS. En general, los virus son, tanto el SARS-CoV es el más similar al SARS, que ocurrió en el 2002-2003, y en general el COVID, el SARS-CoV que causa la enfermedad COVID-19, que es Coronavirus Disease 19, es un beta coronavirus. Esto sí es relevante cuando hablas un poco de inmunología. Es un ARN, esto también es relevante para hablar de lo que viene a ser el tema de la creación de la vacuna, y las proteínas en forma de espigas, que es la que nos vamos a centrar para hablar de cómo es que el virus ingresa. Entonces, al inicio de la pandemia, y era algo que nosotros en abril, cuando muchos de nosotros comenzamos el trabajo, nos dimos cuenta de que hablaban bastante de que el virus tenía un compromiso respiratorio. Por ahí algunos hablan de similar a la influenza. No conocíamos mucho, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta, y ahorita es un hecho, de que el virus tiene la capacidad de ingresar a muchos tejidos, por lo cual causa muchas manifestaciones. En ese sentido, el COVID-19 es una enfermedad sistémica, ya que el receptor que utiliza el virus para meterse al cuerpo, que es el receptor AC2, está en prácticamente todos los tejidos. Por eso las manifestaciones de COVID-19 son diversas. En ese sentido, vamos a encontrar cosas recontra extrañas, como vamos a darnos cuenta de que no solo basta ver un síntoma para diagnosticarlo, para, digamos, ver la evolución,
Aparte del receptor AC2, el virus necesita también para ingresar el TMPRSS2, que activa, digamos, a la proteína a la proteína viral S y permite la ruptura del receptor AC2 para facilitar la unión del virus con la membrana, que libere su contenido, se reproduzca a través de su RNA, produzca proteínas, se formen nuevos viriones y se libere progresivamente. Entonces, eso en líneas generales es cómo funciona el virus, cómo es que se mete. Ahora, vale la pena mencionar lo siguiente. Actualmente se habla de que este virus ha mutado y que es otro virus más agresivo. Hay que poner las cosas en claro porque esto es algo que a veces los pacientes te mencionan cuando vas a las casas, que después vamos a hablar netamente del trabajo ahí, ¿no? Pero cuando vas a la casa te dices, doctor, ¿es verdad que este virus ha vuelto agresivo? Y por ahí lees que hay varios tipos del virus y en realidad lo que sucede es lo siguiente. Primero, este virus es relativamente estable. O sea, se ha mantenido estable desde el inicio de la pandemia, desde el primer caso que se reportó el 17 de noviembre, se ha mantenido estable a nivel mundial y hay algunas variaciones en algunas proteínas, pero variación en uno de los aminoácidos, que es en la posición 614, que digamos emite en vez del aminoácido que es el G, es el D. Perdón, del D es el G. En ese sentido, esto hace de que este virus, esa pequeña variación, ese pequeño aminoácido, ha generado de que el virus tenga más facilidad, aparentemente, de penetrar en el cuerpo. No es que sea más agresivo, es que tiene más facilidad de penetrar y de empezar a meterse en el cuerpo de las personas. En ese sentido, es algo que se conoce como el efecto del fundador. Esa es, digamos, entre comillas, cepa que es más predominante en este momento, por netamente esa variación, no es que sea agresivo. Y bueno, el comentario de que es un virus relativamente estable va por el hecho de que si por ahí alguien te dice, doctor, ¿usted cree que este virus lo han creado los chinos, lo han creado los estadounidenses? En realidad no, porque al ser un virus relativamente estable, nos demuestra que es de la naturaleza. Si fuera un virus creado, los virus creados con las características que tiene este virus rápidamente hubiera mutado y actualmente ya no hablaríamos de nada del SARS-CoV-2, porque ya sería un virus que ya no causaría ninguna enfermedad. Entonces, el hecho de que sea estable, que haya perdurado en el tiempo, nos habla de que claramente esto es un virus que sí ha estado antes en algún animal y que desafortunadamente llegó a nosotros. Entonces, la forma en cómo este virus daña es que al entrar a las células, en general induce una respuesta inflamatoria. Eh, Al reproducirse, la célula puede hacer apoptosis, se liberan los viriones y luego la cantidad de virus sigue atacando las células endoteliales y esto genera una respuesta inflamatoria que muchas veces es muy exagerada, que lleva al aumento de IL-6, dímero D, interferón alfa, inflamación, trombosis, son las manifestaciones que a veces vemos tanto a nivel pulmonar como en otros órganos. Y con otros órganos me refiero a que es tan variable las presentaciones que en realidad prácticamente afecta a todos los órganos. Afecta al cerebro, pudiendo dar incluso una encefalopatía, rarísimas veces un Guillain-Barré. La manifestación más común en realidad es la anosmia. Anosmia y ageusia van juntos, pero en realidad, si siendo estrictamente fisiológicos, es una anosmia y como es una anosmia un poco posterior, se transmite, el cerebro lo entiende también como ageusia. Pero en realidad es anosmia y ageusia a la vez, mialgias. En algunos casos, sobre todo en los graves, han habido algunos ACVs. Hay un daño hepático. Hay un daño que es bien importante, sobre todo si ustedes ven pacientes con diabetes cuando van a las casas, que es que, o ya sean prediabéticos o diabéticos, las glucosas se elevan y los pacientes se van a preguntar, doctor, mi glucosa está bien alta. Y idealmente podrías ajustar un poco la dosis que recibe su medicina, ya sea metformina, glibenclamida. Más allá de eso, si te maneja insulina, podrías mantener la insulina nomás, pero en líneas generales tienes que estar preparado y consciente de que este virus es sistémico, entonces ataca a todas las partes, incluso cuando te dice, si duele un poco el pecho, tú incluso podrías pensar en un Takotsubo, ¿no? Una manifestación como una cardiopatía que es, digamos, pasa con el tiempo, pero
en general lo que les estoy describiendo ahorita son manifestaciones que ves con el paso de las semanas, no tanto lo ves en los primeros días. Entonces, esto es una introducción, ¿no? También el virus tiene manifestaciones en la piel, eh, muy variables. Al inicio, y espero que sigamos así, mandábamos fotos de algunas manifestaciones de la piel que veíamos, había discusiones si verdaderamente era 9, actualmente está bien claro que hay bastantes manifestaciones y son muy diversas, entonces eso nos sigue enseñando de que todavía hay muchas cosas que aprender, ¿no? Ahora, la respuesta, en el caso de los pulmones, que es en realidad lo que está matando a las personas, es que el virus daña a los, daña a los neumocitos tipo 1, principalmente al tipo 2, genera una destrucción, una inflamación de los capilares, se llenan estos de líquido, existe una respuesta inflamatoria exagerada, hay una interrupción en el proceso de ventilación-perfusión, la persona empieza a tener distrés respiratorio, y después de esto, si se complica, fallece. Eso es lo que en general está matando a las personas, la respuesta inflamatoria exagerada. ¿Qué determina que uno tenga una respuesta inflamatoria exagerada que otro? No existe una respuesta clara y eso es algo que no nos queda del todo claro en este momento. Hay estudios que ustedes pueden revisar que hay gente con determinadas características que pueden tener una respuesta inflamatoria exagerada y otras que no. Eso es un tema de discusión constante y es porque en general la parte de inmunología todavía sigue siendo muy misteriosa para la medicina. Entonces, vamos a pasar ahora a epidemiología de COVID. Y en epidemiología quiero recalcar lo siguiente. Este es el peor momento de la pandemia. El peor momento hasta antes del actual fue el 31, 29 al 31 de mayo, donde los casos habían aumentado. Ustedes pueden ver más o menos que dice 4.452 y luego empezaron a bajarse, estaban hablando de una meseta, yo nunca estuve convencido, pero con el paso del tiempo las restricciones aumentaron, las restricciones disminuyeron drásticamente y actualmente de nuevo tenemos un resurgimiento de los casos, las camas están saturadas, las UCIs eh, están llenas, es prácticamente imposible para las personas a través regulares poder acceder a una UCI. En ese sentido, nuestra labor en el primer nivel es eh, evitar la saturación de casos leves que vayan a los hospitales. O sea, nosotros tenemos que hacer que los casos leves ni se les ocurra ir a los hospitales, se queden en su casa, cosa que los moderados severos tienen opción de tener un acceso más rápido al hospital. Y lo otro, idealmente, manejar los que son leves para moderados y los moderados. Lógicamente, esto suena una locura si es que tú ves y los criterios de definición de moderados incluyen manejo, un tema más hospitalario, pero es la realidad. Y a los que son nuevos, si es que todavía no han entrado a una casa de un paciente que está saturando 70, ahorita les va a tocar. Y en esas situaciones no puedes hacer mucho. Pero de repente, si entras a una casa y un paciente está saturando 90 y tantos, pero lo ves un poco afectado, puedes pensar que de repente va a ir por ese camino, podrías darle una opción de tratamiento que podría salvarlo. Y eso es lo que vamos a ver después. Pero lo que es cierto, tanto para Perú como para cualquier parte del mundo, es que todos los países que han disminuido sus restricciones y han empezado a presentar flexibilidades, absolutamente todos han presentado un resurgimiento de casos, o un aumento drástico de casos. Entonces, la OMS recalca que no nos olvidemos de las 4 cosas fundamentales: distanciamiento, uso de mascarillas, lavado de manos y si tengo síntomas me aíslo. Esas son las 4 cosas. Hay algunas cartas que se envían a través de The Lancet en donde claramente dice don't forget the basics, no nos olvidemos las cosas básicas. Y esas son las cosas que han estado fallando actualmente. Y son cosas básicas. Entonces, países que han sido muy estrictos y que a pesar de la disminución de casos, se han mantenido estrictos, están manejando muy bien la pandemia. Los ejemplos son Vietnam,
Corea del Sur, algunas partes de China, Tailandia, Ruanda, por citar algunos ejemplos. Nueva Zelanda, dentro de todo Suecia, pero es discutible. Esos son países que dentro de todo han manejado bastante bien. Lógicamente, lo interesante de COVID-19 es su relevancia con respecto a la salud pública y cómo influye en todos con respecto a la economía y la política de los países. En ese sentido, si tú tienes un país pobre que tiene un montón de restricciones, en algún punto esto ya no es tolerable. Entonces, la gente de por sí va a empezar a salir. Y quiero recalcar eso, sobre todo para que seamos empáticos con esas situaciones. Es imposible decirle a una persona que tiene COVID-19 en este momento que se encuentra mal, pero necesita alimentar a su familia, decirle que se quede 14 días o según uno considere. Yo les digo, mira la situación, si es que tienes que salir, puedo entenderlo, pero sea ponte doble mascarilla, usa tu escudo de cara, si es que se diera la situación, pero yo preferiría que te quedaras en casa para que evites contagios, que evites viajar, visitar familias al menos 2 semanas. Si eso no es posible, lo puedo entender, pero te lo recalco. Entonces, hay que ser empáticos también en ese sentido con la atención. A veces nos frustra y sobre todo de repente para los que son nuevos puede frustrarles más todavía, pero es parte del oficio. Antes del COVID-19 tenías pacientes diabéticos que seguían comiendo mal, que no tomaban su medicina. Ahora es lo mismo, tienes pacientes con COVID que no respetan su aislamiento, que no quieren, que toman cualquier cosa, pero tú vas a las casas para orientarlos. Entonces, esa es nuestra labor, ¿ya? Y bueno, si quieres pasarle un plano más global, el tema de las restricciones y todo eso, esto se contrapone mucho con las sociedades, con los países, con las naciones que son democráticas, porque a veces tienes que adoptar actitudes de salud pública que son un poco imponentes, y esto se contrapone porque es mucha restricción para un país que, digamos, vive en una democracia donde las personas son libres, ¿no? Entonces, es bastante discutible y en verdad ha sido bastante difícil a nivel global manejar esta pandemia. En ese sentido, Lima es la región más afectada, con un porcentaje de casos, 18.76, que esto es al 31 de julio en realidad, y estos son los reportados. El estudio que TL y que nosotros, los que lo hicimos y fuimos parte de él hace ya más de un mes, salió hasta un 25%, ¿no? Eso es lo que estimas, pero esto es lo que reportamos. Entonces hay un desbalance que es normal porque no siempre la estimación necesariamente se ve con la realidad por un tema de pruebas, etcétera. Y bueno, entre los casos positivos reportados, tenemos que el mayor grupo están en mayores entre los adultos de 30 a 59 años, con casi un 60% de casos, del porcentaje de los casos. En segundo lugar, bueno, empatados se encuentran los jóvenes y los adultos mayores. Vamos a ver un aumento en el caso de los jóvenes, porque ahora los jóvenes son los que están saliendo, son los que se están reuniendo, son los que se están haciendo las fiestas. Hoy día me mostraron una fiesta en Lurín, que alcohol, drogas. Hace unos días, hace un par de semanas, un amigo me preguntó si un beso en la mejilla te podía contagiar COVID, y es como que no se ha aprendido nada en 4 meses. Entonces, uno se ve enfrentado a esas situaciones y desafortunadamente va a seguir pasando. El aumento de jóvenes va a ser grande, los adultos que tienen trabajos, que necesitan comer, acuérdense del el porcentaje de informalidad en el país es hasta 70%, tienen que salir. No tienen contratos, no tienen nadie que les pague si se quedan en casa. Entonces, este porcentaje se va a mantener y en algunos casos va a aumentar. En el caso de los adultos mayores, desafortunadamente, uno va a casas y te dicen, pero yo no he salido, ¿cómo me he contagiado? Tienes que en ese momento hacer la investigación epidemiológica y darte cuenta que el que se contagió de repente fue el joven que fue a visitar a su enamorada, el adulto que tuvo que salir a comprar o a vender algo, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles. Los niños igual siguen siendo un porcentaje bajo. Yo entiendo que se ha visto recientemente que hay un aumento de casos hasta en un 35% de niños, pero eso tiene mucho que ver con
el porcentaje de diagnósticos. ¿A qué me refiero? Cuando empezamos el trabajo, prácticamente no tomábamos pruebas a niños. Prácticamente no tomamos pruebas. Siempre nos enfocamos en adultos. Actualmente ya entendemos cómo funciona mejor esta enfermedad. A veces consideramos tomar pruebas. Yo en general raras veces, a menos que tengan una patología de fondo, por un tema netamente de tranquilizar a la mamá, sabiendo que de repente es positivo, ¿no? Y, y es que ahora ya usamos masivamente más pruebas. Por ahí también hubo una idea de reabrir clases, probablemente diagnosticaron o trataron de diagnosticar en un grupo mayor. Y eso explica el aumento, ¿no? Pero siempre la cantidad de casos probablemente ha sido menor, pero siempre ha sido significativa. Y va por el lado de que en mayo los suecos y los suizos dijeron de que los niños no contagiaban tanto como los adultos. En ese sentido decidieron que pensaron que de repente sería bueno abrir los colegios. El único país que siguió esa recomendación fue Israel. Israel en mayo, fines de mayo, reabren el colegio. Pasan unos 5 días, se contagian niños, se contagian profesores, eh, deciden cerrarlo nuevamente, siguen habiendo aumentos de contagios, las familias de estos niños se contagian, se vuelve un desastre y Israel, que a fines de mayo manejaba excelentemente la, la pandemia, se vio, se vio diezmado al tomar esta decisión de repente muy apresurada. Y sí, efectivamente, el paso del tiempo nos ha enseñado que los niños y adolescentes son tan contagiosos como los adultos. Y hay un estudio reciente que ha salido que los niños menores de 5 años son aún más contagiosos que los adultos. O sea, los menores de 5 años son más contagiosos que los mayores de 5 años y que los adultos. Así que una historia que tú ves muy frecuentemente y deberíamos pescar y para evitar estas situaciones es que a veces tienes papá joven, tienes mamá joven y que tienen 2 hijos, ¿no? Uno de 7 años y uno de 3 años. Papá joven se pone mal, le da fiebre, malestar, se siente pésimo y a mamá joven le da un poco de dolor de cabeza, dolor de garganta. Se asustan porque los niños, uno solo ha hecho moquito y el otro está tranquilo, y deciden, no, ¿sabes qué? Hay que llevar a nuestros hijos donde mi mamá, que ella está viviendo sola, con mi papá, y ellos se pueden encargar de los chicos mientras nosotros nos recuperamos. Entonces, ¿qué sucede? Viene la tía o viene el tío a recoger a los niños, la tía se abraza con los niños, se contagia de COVID, lleva a los niños a la casa de los abuelos, se contagian de COVID. Entonces, si una situación no da para que el niño se quede en la casa con sus padres, se entiende, pero se tiene que recalcar eso. Sin embargo, si es que están tranquilos, si tú dices, no, este COVID va a ir tranquilo, que se queden en casa también porque pueden contagiar a las casas donde vayan. Hay esa costumbre y es lógico porque en el pensamiento racional de una persona uno puede asumir, yo me siento muy mal, no quiero que a mi hijo le pase lo mismo, lo envíe a otro lado. Pero no funciona así con el COVID porque es altamente infeccioso, como vamos a ver en unos minutos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan letal es el COVID? Este artículo de Nature me encantó porque habló de un concepto que no lo tenía muy claro, que es el Infection Fatality Rate. Esto no es lo mismo que la letalidad. La letalidad es la cantidad de muertes sobre la cantidad de casos. El Infection Fatality Rate no lo puede sacar así tan fácil. Este, este, mm, digamos, esta denominación, esta proporción es las personas que mueren de COVID-19. O sea, ¿qué tantas personas mueren de COVID-19? Pero quitando absolutamente todos los sesgos de diagnóstico, de la gente que se queda a veces 2 meses y se recuperan, de los que mueren rápido, de los que no fueron diagnosticados, quitando absolutamente todos los sesgos, se habla que va de un 0.6 a 1%. Un grupo de expertos españoles eh, dijeron que la única manera en verdad de saber esto va a ser al final de la pandemia, vamos a saber verdaderamente qué tanta gente y qué tan letal fue el COVID. Pero la estimación del Infection Fatality Rate dice que es 0.6 a 1%, o sea, más o menos 1 en 100 se van a morir. Obviamente tiene que ver muchas condiciones, ¿no? Las condiciones tanto de determinantes sociales de la salud, que involucra factores biológicos, factores genéticos, sociales, etcétera,
versus también en dónde se encuentran en el momento en que les da el COVID, ¿no? ¿Se encuentran en un sistema de salud que puede aguantar eso o no? Entonces, si quieres ser un poquito optimista, las chances de que tú tengas un paciente y se recupere son bien altas. Y en ese sentido, tienes que darle siempre que vas a una casa tranquilidad. De los, yo estoy seguro que muchos de nosotros compartimos que de la gran mayoría que vemos, al menos el 70% se recuperan en casa sin ningún problema. Entonces, eso, si uno visita 10 casas, supongamos, no necesariamente, pero si uno visita 10 casas diariamente y ve en cada casa un paciente, 7 de 10 se van a recuperar tranquilos con las recomendaciones y sobre todo la tranquilidad que tú les brindas. Entonces, tenemos que, en líneas generales, todas tus chances de que tus pacientes se recuperen van a ser, las vas a tener. O sea, tienes todas las chances que el paciente se recupere. A lo que iba mi último comentario es que, siendo 1%, si lo comparas con la influenza es 0,1%. Entonces, de todas maneras, el COVID-19 es 10 veces más mortal que la influenza. ¿De acuerdo? Y esta tabla va por ese lado. Esta tabla lo que mide es el Basic Reproductive Rate, que es el R0, que es qué tanto contagia este virus, y el Case Fatality Rate es qué tanto mata. Entonces, el R0 de este virus lo conocimos al inicio, y bueno, por ahora también seguimos conociéndolo y vamos entendiendo que va más o menos de 2 a 5. ¿Qué quiere decir? Que una persona te contagia de 2 a 5 personas. En ese sentido, una persona que contagie de 2 a 5 personas es significativo en el COVID-19 si lo comparas de repente con la influenza del 2009, que si se acuerdan era la gripe porcina. ¿Se acuerdan de que mencionaban que sí, que hicieron que ningún viaje escolar fuera a México, nadie se fue a Cancún? Ya, en esa época se manejó bastante bien porque la influenza, dentro de todo, no contagiaba a tanta gente como sí contagia el COVID-19. En esa posición uno tiene que decir, ok, por eso no nos fue mal por la influenza. Uno. Dos, les acabo de decir que la influenza mata 0,1% y se ve que el case fatality ratio está más hacia atrás a comparación del COVID-19, que está casi al 1. Entonces, se ve claramente que la influenza es menos agresiva que el COVID-19. Hubo otra epidemia en 1957, también incluso mucho menos significativa que la del 2009. Y quiero que pongan atención al detalle de la famosa gripe española, que es de la influenza de 1918. La gripe española, que es la influenza de 1918, ven que su mortalidad es alta, era altísima en esa época, pero su capacidad de contagiar era baja. Entonces, a pesar de que se murieron muchas personas, no se contagiaron todas, pero definitivamente con el conocimiento de esa época y la medicina de esa época, desafortunadamente fallecieron bastantes. Entonces, nótese ese detalle a comparación del COVID-19 que no mata tanto. Ahora, uno me puede hacer la siguiente observación. ¿Por qué el SARS-CoV, su R0 es más alto y su mortalidad es mayor? ¿Por qué no llegó a nosotros? ¿Por qué no llegó a nosotros el SARS? Llegaron casos esporádicos, pero la razón por la cual no llegó el SARS, digamos, a afectarnos, es por un tema del mismo virus que ahorita vamos a ver. Así que lo dejo ahí rebotando un ratito para explicarles eso. Pero en líneas generales quiero que se lleven este concepto. Un virus que se reproduce mucho, que quiere decir que una persona que lo tiene contagia a todos, en general no mata tanto como uno que se reproduce muy poco y sí mata un montón. En ese sentido, el ébola, por ejemplo, está tirando más hacia al cuadrante inferior derecho. O sea, se reproduce muy poco, pero de que te mata, mata. ¿De acuerdo? Es un concepto un poco interesante porque esto implica de que los virus que mejor se adaptan son los virus que matan menos, que se reproducen mejor y que matan menos. Y los virus que menos se adaptan son los que se reproducen menos y matan más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algo que es los factores asociados a la muerte por COVID en 17 millones de pacientes, que es que tenemos que un grupo etario
que es el que claramente fallece, son los mayores de 60 que están en riesgo. O sea, los que están en riesgo no necesariamente implica que va a fallecer, son los mayores de 60. Y quiero recalcar eso porque cuando ves a un paciente que tiene 60 años y que es diabético o digamos solo tiene 62 años, 65 años, y le das la noticia de que sus síntomas son compatibles con COVID, creen que se van a morir. No es el caso. Tienes que recalcar que están en riesgo, pero no significa que ese va a ser el desenlace. ¿Por qué les digo esto? Mientras más casos veas, lo vas a entender. Con compañeros hemos tenido casos compartidos de, de pacientes que tienen 85 años, les dio diarrea, dolor de cabeza y se recuperaron. Personas totalmente asintomáticas que se dieron cuenta que tenían COVID ese día por un contacto. Y personas, incluso he visto una abuelita de 90 años con un antecedente de ACV, demencia, hipertensa, que era mixto y que estaba saturando bien y estaba tranquila, no tenía nada. Entonces, no necesariamente, por lo que les hablé previamente de la mortalidad, del infection fatality rate, no necesariamente un factor de riesgo implica un mal pronóstico. Simplemente te ponen más riesgo, como lo dice el nombre. Pero definitivamente ser mayor de 80 tira el riesgo hacia la derecha bastante, en una proporción bastante alta. Todos los varones estamos en jaque, porque esta enfermedad mata más a los varones que a las mujeres. La razón en realidad son, de nuevo, determinantes sociales. La obesidad es un factor de riesgo. He tenido un paciente de 26 años, obeso mórbido, para que se hagan una idea, medía 1,83, pesaba 199. Le diagnosticamos a través de la prueba molecular, se le trató de mantener en casa, pero finalmente terminó hospitalizado. Se recuperó por lo que tenía 26 años. O sea, era joven, pero en una persona de repente 20 años, 20 años mayor, este evento no pudo haber sido mucho más fatal. Ahora, lo siguiente que quiero que entiendan y que quiero compartir es el tema de que el fumador te dice que el que fuma actualmente tiene menos riesgo, está tirándose a la izquierda. Eso quiere decir, ¿deberíamos empezar a fumar? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué está para la izquierda? Lo que pasa es que el hecho de fumar genera una inflamación. La inflamación basal, digamos, hace de que si te da el COVID, ya hay una inflamación, entonces ya no hay una respuesta exagerada de por sí. En ese sentido, esto que les digo es como que algo teórico, es algo que se sospecha que de repente es, por lo tanto, una inflamación existente en los pulmones, hace de que al exponerme a un virus ya no sea una respuesta tan exagerada, teóricamente, pero no es una razón para que le digas a un paciente que fume, o sea, es ilógico. Y el otro detalle, que no está aquí, pero han habido algunos estudios por el tema de los asmáticos, de los alérgicos. Se habla incluso que los alérgicos y los asmáticos leves llega a ser incluso un factor protector porque la misma inflamación que ellos tienen, también genera de que no tengan respuestas tan agresivas y que el virus incluso no tenga muchas opciones de reproducirse. Entonces, cuando te dicen tiene alergia, está bien, pues, ¿no? O sea, en tu cabeza piensas de que eso lo puede proteger teóricamente hablando, ¿no? De hacer una enfermedad grave o severa. Y si te dice tiene asma, y ustedes ven más abajo, el asma está en la siguiente diapositiva, pero el asma en general, el asma grave sí es un riesgo. El asma leve, que te dice, sí, mi hijo es asmático. ¿Cuándo estuvo hospitalizado? Nunca. ¿Cuándo usó inhalador? Hace 2 años. Ya, pues eso no es un riesgo, no tiene sentido. Dice, sí, mi hijo es asmático. Dice, ¿cuándo estuvo hospitalizado? Antes de la pandemia estuvo hospitalizado por asma y todos los años les da crisis que se hospitalizan y usa su inhalador todo el año. Ya, ahí sí podrías considerar que se encuentra en riesgo. Un asma leve, un asma intermitente, no es un riesgo y eso lo tienen que dar de raíz, porque vas a una casa y la familia te va a presionar con que le tomen la prueba a los hijos, que le tomen la prueba a los hijos, que es asmático, tú le dices eso, te saque, pum, ya te lo bajas. Ya, que ni fastidies, tomas la prueba que tienes que tomar y sigues adelante. Ahora, lo que corresponde a raza, y no me gusta mucho usar esa palabra, es que
tiene mucho que ver también con determinantes sociales, o sea, el acceso a la salud, sobre todo en los países del primer mundo, es mucho menor para los inmigrantes, que en general tienen que ver con descendientes africanos, latinos, algunas otras poblaciones vulnerables, algo que en Estados Unidos feamente se le llama minorías. Y bueno, en ese sentido, el deprivation quintile es un marcador que utiliza Reino Unido para referirse básicamente a que del 1 al 5, digamos, el 1 es el que tiene más recursos, el 5 es el que tiene menos recursos. Entonces, los lugares que tienen menos recursos son los lugares donde la gente se va a morir. Y eso es algo que se puede reflejar, digamos, en nuestro país. La diabetes controlada es un riesgo menor a la diabetes no controlada. El cáncer también llega a ser un riesgo si es un cáncer reciente, ¿de acuerdo? En el caso del asma, como les dije, se ve que es más hacia la derecha si ha habido un reciente uso de medicina o es un asma grave. Y así tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la asplenia o algún tipo de inmunosupresión. El VIH, ya eso es una buena pregunta. VIH, ¿te pone en mayor riesgo? Lo que sucede es que muchos de los pacientes con VIH se han mantenido los 20, 30 años con el diagnóstico por los tratamientos de los antivirales y han llevado su vida normal, pero los tratamientos antivirales tienen como consecuencias que de repente han hecho cuadros de lipodistrofia, tienden a tener más síndrome metabólico, más cardiopatías. Entonces, esos son los factores que han hecho que fallezcan los grupos de VIH. En ese sentido, el VIH solo estudiado como factor de riesgo no es exactamente tan preciso. Entonces, si te dicen, sí, tiene VIH, evalúa los otros factores de riesgo antes que digas de cajón, ¿sabes qué? El VIH es el que sí es un factor de riesgo. No necesariamente, ¿ya? Eso tienen que evaluar, siempre pregunten sobre otras patologías alrededor del VIH. O si es gordito, ya más o menos has sacado tu línea. En el caso de la letalidad por COVID-19, tenemos que la letalidad en el Perú es 4.7, que es, digamos, es alta. Si lo piensas con el elemento que ya vimos, que es el Infection Fatality Rate, que es 0.6 a 1%, y a 4.7 es un gran salto, ¿no? Al inicio de la pandemia, en lugares como Italia y Francia, se hablaba de 8, 9, Reino Unido también 6, por ahí. Estados Unidos también está en 5, 7. Y esto tiene mucho que ver con varias cosas, en realidad. Primero, diagnóstico. En algunos lugares, en España en general no se hizo tanto diagnóstico. De frente la gente empezó a morirse y solo se diagnosticaban los que llegan a los hospitales por casos leves y en las casas de reposo, ¿no? Entonces, por eso la mortalidad se ve bien alta en esos momentos, ¿no? Aquí la letalidad, perdón, aquí la letalidad tiene que ver con el diagnóstico. Nosotros hemos hecho bastante diagnóstico, pero con el paso del tiempo ya estamos haciendo un poco menos diagnóstico porque nos estamos sustentando en el diagnóstico clínico, que es natural, porque antes del COVID-19, en el Perú, si alguien tosía y estornudaba y le dolía la garganta, tú decías, bueno, tienes una gripe viral, y le das su paracetamol y lo mandabas a su casa. No te preguntabas si esto será rinovirus, esto será para influenza, o sea, eso no importaba. Ahora es lo mismo, o sea, sigue siendo un virus respiratorio principalmente, pero nos enfocamos mucho en el diagnóstico y al inicio de la pandemia no lo manejamos bien porque le dimos mucha prioridad a las pruebas. En ese sentido, actualmente, y es algo que abiertamente se ha hablado, nuestro criterio es el que va a determinar y el que nos va a dar seguridad de si una prueba verdaderamente es contundente o si teniendo una prueba negativa con toda la clínica, claramente es COVID, ¿no? Entonces, eso es bien importante en el diagnóstico clínico, que es algo que se va haciendo también bastante y que hacemos en nuestros reportes. Ahora, en el caso del Perú, vemos que hay regiones la letalidad varía según a los recursos que tenían en ese momento. Esto es el 28 de julio, ¿ya? En Ancash es de 7% la letalidad, que es alta. En el norte también tenemos en Lambayeque la Libertad es 9, en la Libertad y Lambayeque es 7, ¿no? Después, otras zonas cuya letalidad no es tan alta tiene que ver mucho también con el tema de que todavía no se ha expandido tanto el virus en esas regiones. Entonces, la letalidad es casi, bueno, casi un poco alejado de 20%,
pero es casi un 20% en los adultos mayores. O sea, 1 de cada 5 tiene el riesgo, tiene una letalidad alta, tiene un riesgo de fallecer. De nuevo, esta letalidad aumenta mientras mayor sea la edad, pero igual, la letalidad es alta y eso hace y nos preocupa, hace que nuestra labor y nuestro seguimiento sea hacia los adultos mayores y hace que nuestra labor se enfoque más en los adultos mayores porque ese es el grupo que fallece, es el grupo que se complica en general, ¿no? Los adultos de 30 a 59 sí tienen una letalidad significativa, pero es sustancialmente diferente a los de mayores de 60 años. Los que son niños, adolescentes y jóvenes, ves estas letalidades. Mira, yo hasta ahora no he tenido la oportunidad, entre comillas, oportunidad, sino la experiencia, mejor digamos, la experiencia de ver un niño que no esté yendo bien. Prácticamente todos los niños que he visto en la experiencia, y yo estoy seguro que esto podemos compartirlo varios, no hemos visto un niño que esté yendo mal. Ahora, cuando vas a una casa, te dicen, mi hijo tiene asma, ya, lo que hablamos. Te dice, mi hijo está con moquito, ya, eso es su COVID. Te dice, mi hijo tuvo fiebre hace 3 días y ahorita está tranquilo, ¿qué debe tomar? Nada. Los niños, y esto es el único momento donde voy a hablar de niños, los niños, paracetamol. Un 94% de niños no se sobreinfectan de bacterias. Entonces, antibióticos ni en mis peores pesadillas. A menos que por ahí te hable una historia de 5 días de fiebre, podrías pensar en dar un antibiótico. De frente preguntan, doctor, ¿y si la Kawasaki? Ya, acá hay varias cosas. Kawasaki, hasta antes del COVID-19, era una enfermedad que le daba básicamente a los niños menores de 5 años. ¿De acuerdo? Si quería ser más académico, hay Kawasaki en adultos. Ahora, en la época ya post-COVID, hay Kawasaki en niños, y el comentario va preguntando si había un Kawasaki en adulto por COVID. No, reportado no. Sí pueden haber vasculitis generadas por el COVID-19 en adultos, pero Kawasaki no, alejado, ¿ya? Así que, ahora, ¿qué pasa si mi hijo le da Kawasaki? Tú no puedes predecir qué niño va a ser Kawasaki o el síndrome multiinflamatorio sistémico, ¿ya? Tú no puedes predecirlo. ¿Por qué? Porque se ve que los niños que hacen esto es en un rango de 15 a 45 días después de haber tenido el COVID. Los síntomas o incluso el diagnóstico por molecular, ¿ya? Es imposible predecir. Si el niño está yendo bien, si el niño está comiendo bien, que viva su vida. Si quieres invertir tiempo en explicar ese tema, puedes hacerlo. Si es que hay mucha ansiedad en casa, pero en general yo, cuando me mencionan algo de Kawasaki, yo les digo, ¿sabes qué? Estos son poblaciones básicamente africanas o población de Estados Unidos, Canadá. Nosotros sí hemos tenido algunos Kawasakis, no les voy a mentir, pero no puedes saber qué niño va por ese camino, ¿no? Y la atención a los niños en el hospital del niño es amplia, hay espacio para atenderlos, así que si es que se diera esa circunstancia, el niño puede ir al hospital, pero bueno, sí tenemos unas defunciones de 0 a 11 años que sería interesante de repente tener una serie de casos acerca de los factores que presentaban estos niños, ¿no? En general, de nuevo, los hombres estamos en mayor riesgo y esto es real para todo el mundo. Los hombres morimos más que las mujeres por COVID-19. Los factores, lo que hablamos de determinantes sociales, que digamos, tiene que ver mucho con determinantes sociales de la salud, con acceso a los servicios, la educación, contexto socioeconómico, enfermedades de por medio, que son los que disponen a que la gente fallezca. El 85,5% de pacientes por COVID padecía obesidad. Un comentario aparte, si te preguntan, doctor, ¿puedo hacer ejercicio en casa? Si no tienen COVID o se están recuperando y se encuentran bien, podría sugerirlos. Si todavía están recuperándose, dile 2, 3 semanas, intenta con algo leve, ¿no? Primero camina alrededor de tu cuadra. Y si no tienen, pueden hacer ejercicios aeróbicos en casa. Las características clínicas de casos positivos de COVID-19 en el Perú, tenemos que los síntomas principales, y son los que vemos, son tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, escalofríos, cefalea, dificultad respiratoria, congestión nasal, son los más comunes. Pero si ves más abajo, casi al final dice anosmia y ageusia. Eso es mentira, ¿ya? La anosmia y la ageusia, en prácticamente todas partes del mundo, tal de un 20 hasta 45% de personas que tienen. Si tú le preguntas, te va a decir.
Ya tenía colegas que decían, no quiero preguntarle directamente porque voy a sesgar la respuesta. Pregúntale y te vas a dar cuenta que la mayoría tiene. Es casi, no es patognomónico, pero es muy frecuente y es muy significativo. Ojo, ya que estamos hablando de anosmia, de la geusia no tanto. Como les dije, es una, digamos, es la anosmia la que podría generar la geusia, ¿ya? Ahora, de la anosmia, ¿cómo lo tratas? Porque hay gente que te va a preguntar cómo lo tratas. Y eso es bien interesante. Hubo una especie de revisión acerca de ese tema. No existe ningún tratamiento. Por ahí alguien sugirió, si por ahí a alguno se le ocurrió usar corticoides, lo desaconsejo. No está probado que funciona. Pero por ahí puede encontrar un paper oscuro, una cosa así. Ya, no utilices corticoides. No te lo recomiendo. Lo único que puedes decir es que esto puede durar tanto como un día, como puede durar hasta más de un mes, que sí se ha visto. Y yo también he visto hasta más de un mes, he visto casi 2 meses he visto. Lo que puedes decirle es que reentrene el olfato. ¿Qué cosa quiere decir reentrenar el olfato? Que le pones varias esencias de perfumes, de vinagre, de vaporú, y que lo ponga en su nariz, todo, olfatee cada una de esas sustancias con su nariz, unos 5 minutos cada olor, en general unos 20 minutos de este ejercicio todos los días, y poco a poco va a reentrenar el olfato, ¿no? Eso es la única opción que te doy. Y normalmente los que ya tienen esto están saliendo de los cuadros complicados. Muy bien, ya hemos terminado la parte, digamos, más relacionada a líneas generales de COVID. Vamos a pasar a la clínica. Y en clínica vamos a hablar de una parte bien interesante que es el comportamiento del contagio y seguimiento de contactos, la clínica activa y secuelas por COVID. Vamos a comenzar con el tema del contagio. Ahora, yo quiero recalcar aquí lo siguiente. Este artículo fue publicado más o menos fines de abril, inicio de mayo, y a mí me parece brillante, porque lo que nos enseña es lo siguiente. Como les hablé, el SARS-CoV-2, el agente causal de COVID-19, se esparce con un R0, o sea, su reproducción es de 2 a 2.5, que se determinó en Wuhan. Después se determinó que en realidad podría ser de 2 hasta 5. La efectividad de las medidas de control depende de varios parámetros, que incluye el intervalo de serie, que es la duración entre inicio de síntomas de los casos sucesivos de transmisión de cadena. O sea, si en una casa de 5 personas uno se contagia, a los cuantos días se contagia el otro y así sucesivamente. Y el periodo de incubación, que es el tiempo en que yo, digamos, alguien me tose en la cara, que tiene COVID, en qué momento yo me enfermo. En ese sentido, quiero que vean los dos ejemplos que se encuentran ahí, del SARS y de la influenza. En el caso del SARS, esa curva, lo más importante aquí es la curva azul, que se ve como viral shedding. Viral shedding es un concepto que lo vamos a conversar en un rato, pero lo que quiere decir el viral shedding es que es la cantidad de virus que se elimina. En el pico más alto es virus que tú, si lo agarras, lo puedes cultivar y puedes generar más virus, por lo tanto, en los picos quiere decir que es más infeccioso. Ya cuando desciende, el viral shedding disminuye y, y no necesariamente significa contagio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante acá? En el SARS, uno era contagioso, o el pico de contagio a los, era a los 10 días del inicio de síntomas. ¿Qué quiere decir a los 10 días del inicio de síntomas? Quiere decir de que si tenías una persona que se puso mal, la aislabas y a los 10 días recién contagiaba y tú ni enterado no te ibas a contagiar. Por eso, a pesar de que el SARS tenía un R0 muy alto y tenía una mortalidad muy alta, no llegó a afectar, porque precisamente se demoraba bastante en contagiar y podías aislarlo y era bien fácil el aislamiento. En el caso de la influenza tiene un comportamiento muy parecido al COVID-19. Curioso porque a pesar de que es primo hermano del SARS-CoV, se comporta más en realidad como la influenza. ¿A qué me refiero? El viral shedding, que si lo quieres traducir es la destrucción o el rompimiento de partículas de virus, es un poco antes del inicio de síntomas o en el mismo día del inicio de síntomas. Entonces, una persona que tiene influenza contagia un día antes, el mismo día de que empieza síntomas, un día después. Y de ahí ya no contagia. Entonces, estos son dos modelos que nos han ayudado a estimar cómo se comporta el COVID-19. En el COVID-19 quiero que vean lo siguiente.
En la esquina superior izquierda dice, eso de ahí significa los días en que uno se contagia en cadena. Esto de aquí normalmente está el pico en el día 5, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Si yo me contagio el lunes, hago síntomas recién el viernes. Después del viernes, si no hago síntomas, mis chances disminuyen con el paso de los días, haciéndose casi nula en los 14. Por eso es que al inicio te decían, aíslate 14 días ese estado después. Pero tú más o menos te haces la idea si a los 5 días hacen síntomas. Entonces yo juego con eso. Doctor, ¿me habré contagiado? Juego con, ok, ¿cuántos días han pasado ese contagio? Dicen, ha pasado 10 días y no he hecho, 10 días desde mi último contacto y no he hecho síntomas, ya las chances bajan. Pueden haber, pero bajan. Pero si dicen, sí, van 3, 4 días, todavía no estoy seguro si se va a contagiar. ¿Ya? Ahora, el otro que quiero ver, que quiero mencionar son los días después del inicio de síntomas. ¿Qué quiere decir esto? El gráfico de abajo a la izquierda. El gráfico de abajo a la izquierda es bien importante porque te dice que el viral shedding, o sea, el pico del contagio del COVID, no es cuando hay síntomas, es hasta 2 días antes de los síntomas. Eso es lo que nos cagó para controlar este virus, porque en la gente asintomática, en ese momento, interactuaba, hablaba, se juntaban, no presentaban ningún síntoma, 2 días después presentaron síntomas. Ese es el grupo, eso es en general lo que nos ha perjudicado. Más allá de los que son asintomáticos, todo el proceso de la enfermedad, los que nos han perjudicado son las personas que se encuentran totalmente bien y creen que están bien y a los 2 días se ponen mal. O sea, y justo ya cuando pasan los síntomas ven cómo cae la curva. Y en ese sentido, las personas que ya tienen un montón de días de síntomas ya no son tan contagiosos como los que se han contagiado, pero todavía no presentan síntomas. No sé si me dejo entender. Lo que quiero decirles es que si por alguna razón tienes un paciente que está un poquito postrado y desatura y te preguntan, oye, te preguntan y entras a la casa, preguntas, ¿el paciente puede pasar a la sala? Te dicen, sí, ya, genial, que camine. Si te dicen no, dices, ¿por qué? Te dicen, está mal, no le discutas y anda y mira, atiéndelo, porque igual tus chances de contagiarte van a ser bajísimas. Y bueno, la mayoría de nosotros hace eso, entra a las casas, o sea, tienes que entrar sí o sí, ¿de acuerdo? Pero cuando entramos a las casas, a veces vemos el paciente postrado, ¡pum!, nos metemos hasta el fondo, así, a veces viven en callejones, ¿verdad? Y no ha pasado mayor historia. Definitivamente nos dan tanto material para protegernos que usándolo adecuadamente, las chances de contagio son extremadamente bajas. Y por meterte a una casa al fondo y a tener un paciente postrado, no pasa nada. Lo que yo sugiero en todo caso es la puerta abierta, si tiene una ventana, la ventana abierta, para que ahí se converse con un distanciamiento adecuado y de ahí se tome la prueba, ¿ya? Pero que no haya ese temor, no, va a estar va a ser más contagioso. No, aquí te estoy mostrando la imagen, es más contagioso antes de hacer síntomas. Y bueno, ¿qué tan efectivo es que se aíslen? Bastante efectivo. En este sentido, mira, si miras lo que está marcado de azul, el aislamiento el aislamiento en casa reduce el contagio en un 35%. Y tú sigues los contactos de la persona, 53%. Ahora, lo que hace difícil al seguimiento de contactos es el hecho de que como uno es contagioso 2 días antes, tú tendrías que agarrar y preguntarle a la persona con quiénes estuviste hablando antes que te pusieras mal. Eso hace bien tedioso lo que es seguimiento de contactos. Es la mejor manera digamos, manejar la pandemia de COVID. Es una manera que, digamos, han usado en Corea del Sur, en lugares con mayor experiencia por pandemias previas, pero para nosotros, la única vez que usamos seguimiento de contactos con esa minuciosidad fue en el primer caso. O sea, después de eso, el seguimiento de contactos es una labor difícil. Hay un curso en Coursera de Johns Hopkins, si es que alguno quiere capacitarse sobre ese tema, pero el seguimiento de contactos es difícil, tranca. En algún momento se me ocurrió que era lo ideal
pero la logística es dificilísima. Entonces trabajamos con lo que tenemos y con lo que tenemos es el aislamiento domiciliario 35%. Si sigues ya todos los contactos, hasta 64%. Y bueno, si tomas pruebas al azar, reducen un 2%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la labor de visitar casas es donde vamos a influenciar más en la reducción de contagio. ¿De acuerdo? Esto es bien importante. Y lo otro es que más o menos uno contagia, más o menos hasta casi en un 20% si vives en la casa. O sea, en una casa donde viven 5, uno con COVID tiene 20% de contagiar a los demás. Lo que quiere decir de que sí es altamente contagioso. El detalle es que este estudio está hecho en China, no está hecho digamos, en Lima, en las casas que vemos, donde a veces tienes un pasadizo estrecho, vas a atender al paciente y salen 10 cabezas de todos lados y son personas que viven en ese pasadizo estrecho, cada uno en su cuarto, ¿no? Entonces, ahí el contagio es recontra masivo, o a veces por el mismo pasadizo tienen que llegar al baño, porque solo hay un baño para las 10 personas. Ya, bueno. Ya, entonces, creo que tenemos un poco de... Ya, ya, entonces, no nos olvidemos de que el contagio es alto en las casas. Y dentro de eso, las personas que son más vulnerables a contagiarse son los adultos mayores. ¿De acuerdo? Ellos son más vulnerables a contagiarse. Muy bien. Entonces, las manifestaciones de COVID-19, ya para pasar a lo que más nos interesa, tienen que ver con fiebre, tos, disnea, anosmia, ageusia, dolor de garganta, mialgias, dolores musculares, dolor de cabeza, rinorrea, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, confusión. Hemos visto también conjuntivitis, hemos visto también lesiones de piel. Yo te hablo de estas son manifestaciones agudas, ¿no? Manifestaciones a la larga podemos hablar muchas, ¿no? Porque COVID afecta el corazón, el COVID afecta a todo un montón de órganos, que ya los mencionamos, pero esos son los síntomas principales. Yo pregunto bastante diarrea, siento que en la población peruana hay significativamente más diarrea que en otras poblaciones. Yo digo que hasta un 20-30% tenía un episodio de diarrea. Eh, Así que tengan presente preguntar varios síntomas, porque incluso estos pacientes que denominamos asintomáticos, una de estas cosas han tenido. Quiero recalcar que a veces tienes gente que le dice que le duele la cintura, ya no es COVID. Tienes gente que le dice, me duele la espalda, ya, ¿qué haces? Teletrabajo. ¿Algo más? Nada más. Pues de repente es por el teletrabajo. Y uno me dijo, sí, es verdad, bueno, me amanecí hace 2 días. Ya, creo que es por eso, ¿ya? Un dolor de cabeza solo, a menos que sea muy intenso, no sería necesariamente COVID. Ahí tendrías que preguntar alrededor si ha habido fallecidos y te das cuenta que sí, está estresado la persona, es una cefalea tensional. El dolor de garganta, y esto es algo que si hay alguna de las personas con las que he ruteado y han tenido COVID, lo hemos conversado algunas veces o me han comentado sus experiencias, que el dolor de garganta es muy intenso en COVID-19 y es todo el tiempo. Si es solo en la mañana, es por el cambio de clima, porque de repente dormiste con la boca abierta y no te diste cuenta. Pero el dolor de garganta por COVID es muy intenso. Gente que dice que siente que algo que lo jala, gente que dice que quema como algo caliente que no lo calma ni siquiera los AINES, ¿ya? Entonces, ese dolor es bien característico, creo yo, de dolor de garganta y de repente se va a conversar un poco más de eso en el futuro. Eh, Quiero hablar de esta parte. A veces nos preguntan, doctor, y se va a poner mal. Y esta parte quizás es la más importante, ¿ya? Porque esta es la parte es con la que yo trabajo más porque me siento seguro de este tema a través de la experiencia, a través de los artículos, de evidencia científica. Yo les dije que uno es muy contagioso hasta 2 días antes. Cuando uno hace síntomas, tienes que ver qué síntomas hacen. Y por ahí te preguntan, la falta de aire. La falta de aire ocurre en líneas generales en el día 7 al día 10. Ahí se ve en el cuadro de amarillo que dice Disney en 40% de los pacientes sintomáticos. Antes de eso no hay Disney. O sea, las historias que te hablan de sí, se puso mal y a los 3 días murió,
no son, puede ser que haya habido alguna excepción, pero no son ciertas. Las personas están mal por lo menos ya una semana. Esa es una realidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú ves un paciente que está muy disneico, una prueba, yo ya sé que es mixto. Casi siempre es mixto o IgM. Ya. Y eso va de la mano que ya han pasado 7, 10 días. Y voy a lo siguiente. Si tú tienes un paciente que te dijo, sí, estuve mal hace 8 días o hace 7 días y te marca tu prueba rápida positivo y está dentro de todo mejor, ya no van a ir por el camino de la isla. Es virtualmente imposible. Y eso tienen que recalcarlo, porque si tú tienes un paciente que da positivo a la prueba y te dice, ah, bueno, solo me duele la cabeza, no se va a complicar, ¿entiendes? Entonces, si tú vas a una abuelita y la abuelita satura muy bien, se encuentra muy bien, come muy bien y te da mixto, está bien, o sea, ya no va a ser el tema de falta de aire. Y tienes que recalcar eso a los pacientes porque los pacientes se van a poner muy ansiosos. La falta de aire es en el día 7 en adelante, a veces un poco antes, pero es en el día 7 en adelante en las personas con síntomas. ¿De acuerdo? Si la persona ya no tiene síntomas, en el día 7 va a estar tranquilo, tranquilazo. En ese sentido, recalco el hecho de que la prueba rápida solo es una ayuda. A mí me ayuda cuando tengo abuelitas y yo quiero saber si ya le dio y si están tranquilas y ya le dio, acá pues, ¿no? Me enfoco en recuperar de repente el estado nutricional, que de ahí vamos a hablar. Entonces, quiero que quede claro es un paciente con COVID cuyos síntomas se dieron en el día 7 ya no va a hacer falta de aire. O sea, tienes, por ejemplo, los jóvenes, dicen, estuve recontra mal 3 días y de ahí ya me mejoré y ahorita estoy tranquilo. ¿Ya? Si no tienes prueba, si te tomas una prueba rápida y de repente no marca, igual tú ya sabes de que esto es COVID y de que él ya no se va a morir, no se va a complicar. Entonces, recálcale eso. Tienes paciente que de repente dice, un día hice fiebre y de ahí ya estoy mejor y ahora tengo diarrea, ya no se va a complicar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el grupo de pacientes que sí se complica? Y vamos por este lado. Antes de llegar a esa parte de explicar qué grupo de pacientes se complican, quiero que vean de que el virus, normalmente la respuesta inflamatoria, o sea, ¿por qué la gente hace Disney en el día 7? Es porque la respuesta inflamatoria recién ocurre en ese día. En ese día, el humano, de la persona, hace la respuesta inflamatoria, por lo tanto, en ese momento que se inflama, recién ahí, al inflamarse, se está llenando de líquido por la inflamación, es ahí donde hace falta de aire. Antes de eso, no hay, es la fase viral. Por lo tanto, por un tema estrictamente fisiopatológico, usar corticoides como dexametasona, prednisona en la fase viral, o sea, antes de los 7 días, es una actitud incorrecta, porque no va a hacer nada más que alargar el virus en el cuerpo. Y esto sí está corroborado. Si usas corticoides en los primeros días, alargas el virus en el cuerpo. ¿De acuerdo? Así que si alguno se plantea dar corticoides, no se usa en los primeros 7 días. Tengan eso presente. Lo puedes complicar más. O puedes hacer que alguien que iba a ser leve, iba a ser casi asintomático, se vuelva leve para moderado, solo por usar corticoides. Muy bien, estos síntomas que ya revisamos. Y ahora, quiero hablar de esta parte que me parece una parte bien interesante. Es un estudio preprint, o sea, no ha sido evaluado por pares, no ha sido publicado explícitamente en alguna revista, pero no tiene por qué cambiar nuestro conocimiento del COVID. Contrario, para la labor que hacemos nos ordena bastante. Y es que el COVID-19 aparentemente tiene 6 tipos de presentaciones, 6 clusters. No es como que yo leí un artículo, el doctor Elmer Huerta dice, hay 6 tipos de COVID. No, hay 6 tipos de presentaciones o 6 tipos de manifestaciones, no 6 tipos de COVID, o sea, secas. Hay 6 clusters. Y esto es algo que corroborándolo con compañeros, desafortunadamente no tenemos la manera de hacer un estudio porque créanme que hemos tenido ganas, pero no hay tiempo. Eh, Vemos de que existen varios clústeres que les voy a describir en concordancia con casos. ¿Ya? Clúster 1, 2 y 3
y hasta 4 son personas que prácticamente no se hospitalizan y que van muy bien. En el caso del clúster 1, tiene un poco de tos, dolor muscular, pérdida del olfato, un poco de dolor de cabeza, dolor de garganta. Ese es el habitual que vemos en jóvenes, en adultos, y te dice, sí, estoy mal y ahora solo me queda la tos, ya no se va a complicar. Sea que le tomes hisopado porque está dentro de los primeros 7 días, sea porque le tomes prueba rápida al día 8, ya no se va a complicar. Ya, ya salió, ¿de acuerdo? El clúster 2 también, tienes por ahí alguien que tiene falta de apetito, un poco de tos, fiebre, pérdida del olfato, dolor de cabeza. Ese grupo tampoco se va a complicar. Para los que no entienden muy bien el gráfico, todos los que están de rojito, o sea, los más rojitos son los que predominan más en ese clúster, por si acaso. Entonces, en el clúster 3, lo que está más rojito, pérdida de apetito, pérdida de olfato, dolor de cabeza, un poco dolor de garganta, dolor de pecho, y ya está. Eso es el grupo en general que no recontra raro que se complique. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes estos síntomas en tu cabeza y ves un paciente que está tranquilo, ese es el camino, le confirma su diagnóstico o le haces su prueba molecular o en todo caso le confirmas clínicamente, le das algunas recomendaciones que termine de quedarse igual en su casa, que cumpla su periodo de aislamiento para que no contagie, así sea mínimamente, no contagie a nadie y ya. Entonces tienes que ser bien, tienes que sentirte bien cómodo con el COVID-19, porque si de frente vas a querer que el paciente que ves que se muere, fallas, porque te sientes inseguro y haces sentir inseguro a la persona. Pero sí, en el grupo Cluster 4, 5 y 6, para no alargarla, aquí la historia clásica es que yo veo frecuentemente es abuelito que se ha puesto mal recientemente, con debilidad generalizada, dolor de cuerpo en exceso. Esos son los pacientes que por 7 días van a ser los síntomas. Esos son los pacientes que van a ser el tema de falta de aire. Eso es lo que yo veo en general, que dicen, mi abuelito estaba bien y hoy día se ha puesto recontra débil, mal, no quiere comer nada, se encuentra que le duele todo el cuerpo. Ese es el grupo que va mal. ¿Ya? Entonces, ese es el grupo en donde tú tienes que prestar atención y tienes que mencionar de que el tema de falta de aire es posible. ¿Ya? Ahora, eh, quiero recalcar lo siguiente. No se confíen solo en la saturación. A veces tenemos este grupo de pacientes que te saturan 97, pero hablas con ellos y se cortan su voz. Hacen como que, sí, yo estoy bien, no, no me falta el aire. Esto es algo que en inglés se conoce como hoarseness. En español se conoce como una disfunción, una voz entrecortada. Este elemento sí es determinante porque este grupo, a pesar de que satura muy bien, sí puede terminar eventualmente hospitalizado o requerir hospitalización. Entonces, identifiquen esos grupos cuando vean los casos, porque esos son los grupos donde tienen que poner más énfasis y donde tienen que plantear más el tema en concordancia con el equipo de seguimiento porque se van a complicar. ¿De acuerdo? Ahora, y para terminar esta parte, algunos que hacen diarrea, en general la diarrea, los que hacen diarrea, ya sea al inicio o ya sea incluso después, van bien. ¿De acuerdo? Y finalmente, esto es otra cosa que ya estamos viendo desde mayo, y es que los pacientes con COVID-19, cuando les da, no terminan de sentirse bien después de que aparentemente ya no son contagiosos. O sea, los 14 días. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos gente joven, entre 18 y 34 años, que no se sienten bien después de incluso 21 días de haber tenido COVID. Hay quejas de que te dicen, ¿sabes qué? Me duele mucho la cabeza, la espalda me mata, eh, necesito tomar tramadol para el dolor de cabeza. Hay gente que en general se siente débil o si hace un esfuerzo más del habitual no pueden resistir como antes, no se sienten bien y eso es algo que tenemos que tener la capacidad de reconocer y ser tolerantes. Ya porque dices, ya pasaron 21 días y te sientes débil, hay que explicarle que es parte del proceso. Y si te preguntan hasta cuánto me va a durar estas secuelas, porque son secuelas, que están reconocidas, ahí está el link de la CDC, las secuelas no sabemos. Hay gente que tiene estos 100 días, hay gente que tiene artritis también. O sea, las secuelas son variopintas, no sabemos.
hay gente que tiene, digamos, un tema pulmonar, a pesar de que están bien, te dicen camino a distancias cortas y me agito, pero cuando estoy echado en reposo no me agito. Entonces, a pesar de que caminan bastante, perdón, de que caminan y se sienten agitados, no se van a complicar, pero ¿hasta cuándo les va a durar esto? Más o menos en un mes. Si en un mes mejora la función pulmonar, quiere decir que en general va a mejorar. Pero si en un mes se siente igual de mal, probablemente el pulmón está tan afectado que quizás ya no vuelva a ser el mismo. Vamos, de nuevo, nadie te puede decir qué paciente va a ir a esto. Muy bien, para pasar al siguiente tema, ya para ir cerrando con dos cosas, vamos a ver pruebas diagnósticas y finalmente aislamiento, para ya pasar a la ronda de preguntas. Las pruebas diagnósticas, ¿cómo usarlas, cómo interpretarlas? Tenemos básicamente dos pruebas. Hay más, obviamente, incluso hay perritos que olfatean COVID, pero vamos a hablar ahorita de las dos que usamos. La prueba rápida y la prueba molecular. La prueba molecular, si ustedes ven la curva, que se encuentra en azulito, que es que dice ahí Nasopharyngeal Swab PCR, se puede ver en la primera semana, positiva, incluso antes de hacer síntomas, por lo que les hablé del viral shedding. ¿Ya? Por eso es que a veces detectan prueba COVID positiva y en paciente asintomático, no necesariamente es asintomático, puede ser que de repente pasado mañana haga síntomas. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Entonces, incluso días antes puedes encontrar un hisopado positivo, y de ahí el hisopado tiende a ser positivo en la primera semana, y en la segunda semana empieza a bajar y así sucesivamente. Ya el hisopado es en general positivo 7 días. Yo casi siempre, si tiene menos de 7 días, hisopado de frente. Si tiene más de 7 días, hago una prueba rápida. Si tiene 9, 10 días, no hay duda, una prueba rápida. Ya hisopado ni hago, ¿ya? Entonces, tengan presentes ese tema del hisopado, de que es en general positivo en los primeros 7, 8 días y de ahí va bajando las chances de que sea positivo. La capacidad de esta prueba es una sensibilidad bajísima, es 60%, pero es 100% específica. Entonces, sensible 60% está muy determinado por la capacidad de la persona que toma la prueba y créanme que ahorita, al menos de los que estamos aquí, todo el personal que estamos lo toma muy bien, o sea, son expertos, a algunos les gusta hacer llorar, otros no, han llegado a ese nivel, aunque no lo crean, dicen, ay, este lo voy a hacer llorar, han llegado a ese nivel, pero en general toma muy bien la prueba. Una pregunta que siempre me gusta hacer es, ¿cuál es más, si tuvieras que escoger entre el faringio y el nasal, ¿cuál hisopado escoges? ¿Cuál sería más sensible de ellos dos? Más sensible es, siendo la sensibilidad baja, más sensible es el nasal. ¿Por qué? Porque al fondo de la nasofaringe es donde se reproduce el virus. Por eso tienes más chances. Si solo tuvieras un hisopo, tendrías que meter la nariz hasta el fondo para tratar de detectar el virus. Entonces, es una pregunta que siempre me gusta hacer, es una pregunta académica. Eh, a veces también, si no hay una opción y necesitaras tomar una prueba, podrías pasar tu hisopito en la lengua por la saliva, porque en la saliva también hay, las chances son menos de detectarlo, una especificidad de 80%, pero lo puedes encontrar. Eh, entonces, las pruebas rápidas son positivas a partir casi en un 92% de sensibilidad y especificidad 96% a partir del día 9, 10. Antes, baja, muy baja. Te hablo que, por ejemplo, 5 días, 20% de que te detecte IgM. Uno es un tiro al aire, pues, o sea, nada que ver, ¿entiendes? Nada, no vale la pena tomar una prueba rápida, malgastar una prueba rápida en alguien que tiene menos de 7 días. Si en algún momento les toca un día con pruebas rápidas nomás, yo les llamo, les digo, ¿cuántos días tienes? 3. Les sugiero de que sería interesante evaluarlos, dar recomendaciones, pero solo te contamos con pruebas rápidas y no vale la pena tomar. Algunos te dicen, no hay problema, quiero que me den recomendación si me evalúen, que es la actitud más lógica, pero hay un grupo que te dice, no, mejor otro día con prueba molecular. Y, y por favor, tengan presente el detalle de que la prueba rápida, un momento,
Ya. Tengan presente de que la prueba rápida también tiene falsos positivos. A pesar de que su sensibilidad y especificidad es muy buena, tiene falsos positivos. Esto vinieron a capacitar del INS hace más de 2 meses, creo, y la verdad, conversando con ellos, les dije, ¿cuándo publican los estudios que hacen con las pruebas que manejan? Porque las pruebas que manejan son chinas, ¿no? Entonces dije, ¿cuándo publican sus estudios para ver qué tan efectivas son? Y me dijeron, pronto, pronto. O sea, me dieron mi terrible visto y nunca publicaron nada, pero nos dijeron que falsos positivos pueden darse en los siguientes casos. A ver, anoten: VIH, DECA, sífilis, hipercolesterolemia, chikungunya, citomegalovirus, VIH, son enfermedades que podrían darte falsos positivos. En general son algo raras. Un falso positivo en esta época, son algo raras para este contexto, ¿no? Un falso positivo en esta época es tranca. Sí habré encontrado uno o dos, pero es preguntándole a toda la familia alrededor, preguntándole, ningún contacto, nada se podría considerar un falso positivo. Y si es una prueba de una clínica X o una prueba particular de alguien que decidió comprar pruebas, no confío mucho. Si me dices asintomático, pues yo no confío mucho, porque a veces hemos visto pruebas de otras entidades donde el control se ve borroneado. O sea, si no confías en el control, no confías en nadie, ¿no? Y lo que quiero recalcar en este punto es lo siguiente: las pruebas rápidas en general fueron creadas a partir del uso de suero de pacientes hospitalizados, que son pacientes que aparentemente tienen una carga viral muy alta dentro de ellos, y son pacientes que la respuesta inmune es muy diferente que los pacientes leves o asintomáticos. Por lo tanto, las pruebas que usamos, las pruebas rápidas, nunca fueron evaluadas en pacientes leves o asintomáticos. Entonces, esto es llamativo porque si las que usamos aparentemente son las más rigurosas, yo no quiero ni saber cómo serán las que algunos compran en particular. Por eso, particular, yo no confío en asintomáticos. En si hay historia de síntomas y contactos, bueno, tiene sentido, pero si no, desconfíen, ¿ya? Entonces, lo otro que es más importante es el tema del IgM y el IgG. El IgM, mira, hay pruebas que incluso te miden hasta IgA, pero no vamos a entrar en ese detalle. Vamos a hablar solo de IgM e IgG, que lo conocen como IgM, después el mixto y después el IgG. Ya, hay, hay mucha opción por parte de las personas que nosotros no tenemos, digamos, un conocimiento exacto sobre la inmunidad de COVID. Pero lo que sabemos es que, lógicamente, como siempre ha ocurrido, ante una infección, tu primera respuesta son de anticuerpos genéricos, por así llamarlos, que es el IgM. Y como ven, el IgM, su pico es en la semana 3 y de ahí va bajando y progresivamente a la semana 6. Pero te das cuenta que nunca es cero. O sea, IgM todavía puede persistir. El IgG, sí, con el paso de las semanas, a partir de la semana 2 empieza a subir significativamente la chance de detectarlo y de ahí se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? El IgM no necesariamente tiene que negativizar. Nos enseña también de que el IgG no necesariamente va a estar solo. A veces el IgM cae, en algunas personas cae bien rápido y se mantiene el IgG. Entonces, hay gente que me dice, todavía sigo dando mixto. Y yo digo, ¿por qué te tomas otra prueba? Si no tienes nada, no, es que quiero saber si todavía mi cuerpo está combatiendo el virus. Mentira, son ideas falsas creadas por los pacientes, inventadas. Por favor, tienes una paciente que, digamos, estuvo enfermo en junio y dio la casualidad que recién has tomado una prueba y es mixto, ya está fuera de peligro. Desafortunadamente, todavía por un tema que vamos a revisar después, va a tener que esperar una semana que le den su informe de alta, pero tú ya sabes que no es contagioso, ¿de acuerdo? Ahora, esto, por ejemplo, se ve en los conglomerados, en los grupos que a veces tiene gente que ya tuvo la prueba y dice, no, es que quiero saber cómo voy. Tonterías, pues ya, pero tienes que ser flexible. A veces te los mandas lejos o a veces ya como que puedes entender. Sobre todo si te tienen la historia de su empresa que quieren que sea IgG. Pero al final te sale igual mixto.
Dice, doctor, hace 5 semanas fui mixto, sigo siendo mixto. Está bien, pues, les muestras este gráfico. Dices, el IgM se mantiene. Y también hay historias en que a veces son IgG y después sale mixto. Y dicen que empeorado. No, lo que pasa va por el concepto de la prueba. La prueba es una prueba cualitativa, ¿ya? No es una prueba cuantitativa. Como es una prueba cualitativa, con lo que mide la prueba es si hay o no hay. Y es una gota de sangre la que usas. Entonces, en tu cuerpo que tiene montones de litros de sangre, ¿cómo esperas tú que de repente, justo por ahí pasó un IgM y ¡pum! Marco? ¿Ya? Entonces, no tiene nada que ver el estado inmunológico de un paciente, ya sea IgM, IgG. A veces tengo pacientes que, por ejemplo, tenía una paciente cirrótica que tenía un montón de días de síntomas, al hisopado dio positivo, pero a la prueba rápida me da negativo. Y eso es porque al ser cirrótica no produce tantas proteínas por un estado de hipoalbuminemia, bueno, dentro de la albúmina, ¿no? Pero tampoco tendría para producir albúminas, proteínas de defensa como inmunoglobulinas. No hay cómo. Pues. Entonces, no se confíen y no hablemos del estado inmunológico de un paciente basándonos en una prueba cualitativa. Porque las pruebas no fueron designadas para decir, sí, que si marca más quiere decir que el IgM está cayendo. No, ese análisis que tú haces con respecto a la gota de sangre, no con respecto al estado inmunológico del paciente. Por favor, eso es bien importante, porque tienes un paciente que dice, sí, ha salido mixto y te vas de la casa, pero explícale, dile lo que tuviste hace 2 semanas y ahorita estás tranquilo, así te vas a mantener. Si tiene mixto y está con muchos síntomas, tú ya sabes que es justo coincide con el día de la falta de aire, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Sí ha dado mixto y va en el contexto de que sientes falta de aire, porque esto por lo menos tiene 7 a 10 días. Si satura muy bajo, anda al hospital. ¿Ya? Ojo, el saturómetro, colocarlo en el dedo por lo menos 5 minutos para ver cómo evoluciona. No de 30 segundos, sí está en 80. No, a veces tienes que comienzan con 70 y de la nada sube a 93. Ya, uff. Entonces, 5 minutos al menos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, tengan presente ese detalle de la prueba rápida, que la prueba rápida nos ayuda a diagnosticar, no nos ayuda a ver pronóstico ni a ver evolución inmunológica, es ridículo, ¿ya? No cometamos ese error. El otro detalle que quiero que tengan presente, ya que estamos hablando de esto, es que a veces tenemos pruebas que dan positivo, pruebas moleculares o historias de personas que se han tomado pruebas molecular porque en su trabajo le pidieron, que te dicen, sí, tuve una prueba molecular el 25 de mayo y me dio positivo, ustedes me las tomaron, y mi trabajo me pidió otra el 13 de julio y dio positivo también. ¿Qué pasó? O sea, me he vuelto a recontagiar, ¿qué ha pasado? Esta es una historia que ya estoy viendo varias veces, ¿ya? Como vieron en el gráfico anterior, el hisopado, o sea, la prueba molecular, el virus se detecta principalmente siendo asintomático en la primera semana, y en la segunda semana ya empieza a decaer, pero nunca se hace cero, ¿entiendes? Entonces, existe un grupo de pacientes que desafortunadamente eliminan crónicamente el virus. Este grupo de pacientes no necesariamente implica que van a contagiar, ¿de acuerdo? No significa que vayan a contagiar, porque es de nuevo el concepto de viral shedding. Uno es contagioso. La revista Nature hizo un estudio con un grupo de pacientes y vieron que estos pacientes, su hisopado era positivo por varias semanas, pero a partir del día 8, cuando hacían el hisopado, el virus que detectaban ya no podían cultivarlo. ¿Qué quiere decir? Teóricamente, la persona ya no contagia, pero sigue eliminando virus. ¿Ya? Cuando ya pasa este tiempo, de los 8, 10 días, y por eso hablamos de aislamiento 14 días, ya no contagian, pero hay un grupo que sigue eliminando crónicamente virus. No significa que contagien, simplemente significa que eliminan virus o pedacitos de virus, ya sea porque su cuerpo sigue eliminando, porque de repente tienen un poquito de virus y todavía siguen eliminando, pero no significa que contagien, ¿ya? Y esto va por un concepto que ya es mucho más profundo, que es en el entendimiento de la prueba molecular, y es que la prueba molecular detecta hasta un umbral de virus.
Si es un umbral bien bajito, no detecta ya, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto no es muy fácil de hacerle entender a un paciente definitivamente. Lo único que yo le digo es, uno puede seguir eliminando virus, no significa que sea contagioso. Si te sientes bien, haz tu vida normal, pero desafortunadamente, por un tema estrictamente laboral, no vas a poder retornar al trabajo. A pesar de que tengas la norma, pero hay empresas hay empleadores que se siguen con su propia norma y dentro de todo se entiende. Porque todavía hay la falsa creencia, o bueno, hay el miedo que de repente si sigue eliminando virus, puede contagiar a más personas. Pero ya les estoy diciendo que ese no es el caso. No está comprobado hasta ahora eso. Y yo estoy bien convencido de que eso no es. ¿Ya? El tema de recontagio es un tema que no hay nada establecido, no hay oficialmente ningún reporte oficial de casos de recontagio. Pueden escuchar historias, pueden haber mencionado el amigo tal, que le hicimos un hisopado 4 meses después. Es debatible y creo que por lo que es controversial, escapa a los propósitos de esta charla. Pero en general, con el recontagio, yo estaría un poco preocupado si fuera un paciente que estuvo hospitalizado y de ahí se puso mal. Eso yo pienso más que es una complicación de la misma hospitalización. Yo estaría preocupado si es que tuvieras un paciente que ha estado muy bien y de la nada se pone muy mal, habría que evaluar si es por COVID, si es por influenza, si es por alguna otra cosa. ¿Ya? Pero el tema de recontagio no está claro. Ahora, para terminar ya el tratamiento de COVID enfocado en el primer nivel de atención. Hasta la actualidad no ha habido un tratamiento que haya probado ser efectivo y que sea recomendado para tratar a todos los pacientes con COVID-19. De igual manera, no existe un tratamiento preventivo. ¿Ya? Ese 1.3, yo escribí esta parte de una revisión que como no hay tiempo ni la terminé. Lo que quiero decirles es que no hay tratamiento que prevenga y no hay tratamiento que haya probado ser efectivo en curarte del... El único tratamiento que ha ayudado y que es un game changer, o sea, es un tratamiento que sí ha funcionado, es la dexametasona. Después de eso, no existe nada que funcione, digamos, 100%. Y va mi comentario porque si alguno de ustedes, ya sea ustedes o conocen a alguien que consume, vende el dióxido de cloro, dejen de hacerlo. Y si es uno de mis amigos, ya no van a ser mis amigos. El dióxido de cloro es veneno, por favor, ¿ya? No recomendar a nadie. Es veneno. La última clase con seguimiento, una pregunta fue, ¿cómo trato de intoxicación por dióxido de cloro? Para que vean que hay gente que en verdad ha creído cosas falsas. Y esto es producto de que cuando, ante la desesperación de la gente, adopta actitudes mercantilistas que son finalmente anéticas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Te juro que detesto cuando escucho esas historias de gente que ha malgastado su dinero. Historias que dicen, por eso mi prueba dio negativo, porque tomé dióxido de cloro. Dio negativo porque de repente nunca tuviste, pues, no seas idiota, ¿ya? Entonces, soy muy enfático en eso, ¿de acuerdo? Ahora, si por alguna razón alguien tiene un paciente que toma dióxido de cloro y te dice, sí, me he recuperado, ya hemos visto al inicio de la charla que te has recuperado porque el infection fatality rate es bajísimo y la letalidad, si eres una persona joven, es recontra baja, ¿ya? Muy bien, entonces, lo importante de esto y lo que dice la literatura mundial es que la mayor parte del tratamiento se enfoca en ensayos clínicos y en pacientes hospitalizados. El trabajo que nosotros hacemos es novedoso porque los tratamientos, no hay un tratamiento enfocado al primer nivel. Así que les voy a dar algunas recomendaciones. ¿De acuerdo? Primero que el tratamiento que utilizamos, que se utiliza por recomendación del Ministerio de Salud, fue aprobada la última resolución ministerial sobre tratamiento, que es el documento técnico manejo ambulatorio de personas afectadas por COVID-19, fue el 9 de junio. ¿Ya? Ese es el último que ha habido, no ha habido una actualización hasta ahora, de repente mañana hay, me cagan, pero hasta el 9 de junio es lo último que ha habido, ¿no? Del anterior ministro que ahí le costó un trollface. ¿Ya? Y lo que te dice es que para los casos leves con COVID-19, y entre paréntesis ponen con factores de riesgo, es ivermectina, que la dosis es hasta 80 gotas, ya hasta 80 gotas como máximo, una sola dosis, ¿de acuerdo? Entonces, hasta 80 gotas como máximo una sola dosis, o sea, si pesa 50, le das 50, si pesa 60, le das 60, si pesa 100, solo le das 80, ¿ya? Ese es el tratamiento de ivermectina.
Yo he escuchado gente que le da ivermectina 3 días, gente que le repite ivermectina a la semana. No sé de dónde sacan eso. O sea, no está en la literatura mundial y no está en tu resolución ministerial. Así que por favor no inventen tratamientos. Y bueno, la hidroxicloroquina que se recomienda es 400 miligramos cada 12 horas el primer día, luego 200 miligramos cada 12 horas por 6 días más. Duración 7 días. No son 10, ¿eh? Son 7 días. Ahí está tu resolución. Muy bien. Este tema es recontra picante, porque alguno ahorita debe estar diciendo, mierda, aquí están a favor de la ivermectina, de la hidroxicloroquina. Yo te voy a ser bien sincero, ¿ya? En, en salud pública existen dos grandes conceptos, que digamos, dos, más que conceptos son actitudes. Una política decisionista y una política tecnocrática. Actitudes decisionistas, actitudes tecnocráticas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tienes una situación de crisis, que en este caso es una pandemia, que en nuestro caso es una pandemia, crisis hace de que es algo nuevo, es algo a lo que nos enfrentamos, es algo en lo que no tenemos herramientas y necesitamos tiempo para adaptarnos. Entonces, ante crisis, los gobiernos tienen que ser rígidos y estrictos y dar alguna solución a los problemas que presentan las personas en ese momento. Entonces, a pesar de que hay un grupo tecnocrático que viene a ser la evidencia, los que nos encanta los artículos de revisión, los que utilizamos la ciencia con evidencia, decimos, no, hay que usar esto. Las políticas decisionistas llevan a que uno tenga que tomar decisiones radicales en este momento y a veces tienes que usar medicina que no necesariamente está 100% estudiada. Y eso es el caso de la ivermectina y de la hidroxicloroquina. O sea, en retrospectiva, la decisión es correcta, porque no tienes nada que hacer, y ante el hecho de que por ahí salió el estudio in vitro de un grupo de australianos que te da chance de que la ivermectina mata el virus, te, te tomas esa idea, ves que la ivermectina podría funcionar y lo usas, ¿de acuerdo? Entonces, no hay un ensayo clínico verdaderamente serio, extendido, con la ivermectina. La idea correcta es que cuando uno propone una actitud, debe evaluarla, pero si es que no hay una evaluación, lo sigues usando hasta que algo te diga o una evaluación te diga lo contrario. Y en ese sentido, la ivermectina yo lo utilizo en pacientes que tienen menos de 7 días de síntomas y que no han tomado ivermectina antes. ¿Ya? Esto es algo que muchos de nosotros compartimos. Tienes historias de gente que dice, estaba mal, tomé ivermectina y el día siguiente me puse bien. Yo no tengo cómo explicar eso, pero es curioso porque lo escucho de varias personas, ¿ya? Pero lo que digo ahorita es ni siquiera opinión de expertos, opinión más baja, opinión de Calichín. Entonces, no, no existe verdaderamente una evidencia científica que avale 100% la ivermectina. Es una política decisionista en el país. La ivermectina es algo que utilizan en Perú, Bolivia, Paraguay. En ese sentido, tenemos la norma, podemos usarla, ¿ya? En el caso de la hidroxicloroquina es más amplio la investigación que hubo porque inicialmente hubo un entusiasmo por un grupo de franceses. Los franceses siempre cagándonos, no investigaron, no hicieron tan bien este artículo y finalmente salieron un montón de artículos y luego ese artículo de Lancet que fue desacreditado, no sé. La cuestión es que para evitarnos una explicación progresiva de los artículos, la hidroxicloroquina no funciona en pacientes hospitalizados. La hidroxicloroquina asociada a citromicina tampoco funciona en pacientes hospitalizados, no reduce carga viral, no reduce mortalidad, no ayuda en nada y está asociada a mayores efectos adversos. En New England he publicado bastantes artículos sobre el tema de la hidroxicloroquina que les sugiero que lo lean. ¿Ya? Pero hay una laxis, bueno, exposición como un tratamiento post-exposición que ahí, ya, que ahí ahí sí te decía que no estaba, o sea, no decía que no lo uses, sino decía que lo uses, o sea, estaba en el aire, o sea,
el 0.0, el P no llegó a ser menos de 0.05, por lo tanto, era un tema del azar, pero un tema de posexposición, ¿ya? Un tema de posexposición no está demostrado que no sirva. O sea, si alguien tiene 2, 3 días de síntomas, podrías usar hidroxicloroquina, ¿ya? Idealmente, obviamente, en un ensayo clínico, pero de nuevo, ante una actitud eh, decisionista, tienes que balancear lo tecnocrático, un decisionista y tomar la mejor decisión. Y en ese sentido va el hecho de que el grupo de trabajo de COVID favorecieron el uso de ivermectina en un 95% y la hidroxicloroquina, solo un 60% de ellos estuvo a favor. Ni siquiera, o sea, casi incluso polarizado. ¿Ya? Y finalmente, la decisión del tratamiento, a pesar de las recomendaciones que yo les he dado, es basada en la evaluación del médico. ¿Ya? Si tú decides usar un determinado tratamiento es por tu evaluación. Yo no puedo decirte que lo hagas, pero yo lo que estoy diciendo es netamente te estoy comentando lo que dice el documento y mi experiencia. Después, es bien general con las recomendaciones, dice no utilizar antibióticos de manera rutinaria, se entiende, se utiliza a partir del día 9, si persisten con fiebre o aparece fiebre. Los AINES es debatible, ¿ya? Los AINES todo surgió de nuevo por los franceses, como siempre cagándonos. Dijeron, no hay que usar AINES al inicio de la pandemia. Después salieron estudios diciendo que, ¿por qué no hay que usar AINES? O sea, no está demostrado que aumente la mortalidad, no está demostrado que en realidad haga algo significativo. Lo que utilizaron fue netamente algo teórico. Y la verdad es que los AINES tienes que utilizarlos en los pacientes. O sea, si quieres puedes usarlos de arranque. Si no te sientes cómodo usándolos, porque yo no me siento muy cómodo usándolos igual, yo los utilizo a partir del día 7, cuando están bien, pero se quejan mucho de dolor de espalda, dolor de cabeza. Ahí es donde tienes que utilizar AINES. Es como un dolor de espalda, dolor de cabeza. ¿Cómo lo tratas? Con AINES. Obviamente evaluando si es alérgico o si ha tenido alguna historia de hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, lo de úlcera. Entonces, no hay ningún problema con usar AINES. Yo utilizo AINES para los dolores de cabeza porque son insoportables. Utilizo Celecoxib 200 miligramos cada 12 horas con orfenadrina y me van bien. Y hay gente que a veces no me ha ido bien, pum, le meto tramadol y, y espero que esté escuchando la charla, pero no fue bien con tramadol. ¿De acuerdo? Corticosteroides, de nuevo, no utilizar antes del día 7. Ya llévense esa lección, no utilizar antes del día 7. Y aquí quiero recalcar esta parte bien importante, es que los corticoides, si quieres usarlos, lógicamente el estudio Solidarity fue utilizado con 6 miligramos de dexametasona, ya sea vía oral o endovenosa por 10 días o 14 días. ¿Ya? Ese fue el estudio. 6 miligramos. No se hizo estudio con prednisona. No se hizo estudio con metilprednisolona. ¿Ya? No es un reemplazo la dexametasona. No, o sea, la dexametasona no debe ser reemplazada por la prednisona porque la prednisona no ha sido evaluada en ningún estudio. Hay ensayos clínicos en este momento que se están dando, pero no la dexametasona es la que deben usar o la que se debería usar, y yo la uso off-label, por supuesto, pero es una medida desesperada. Cuando tengo un paciente que tiene el clúster, o sea, que tiene el fenotipo COVID de malestar general, dolor de cuerpo, debilidad, en el día 7 es un abuelito, le digo, si en el día, les digo, lo evalúo, veo esos síntomas y digo, mira, si en el día 7 notas que se encuentra igual, hay mucha falta de aire, te sugiero empezar esto. Dexametasona 6 miligramos. A veces, por el tema de entender al paciente, utilizo 4 miligramos cada 12. Al final, al final, 4 miligramos de dexametasona equivale casi a 40 de prednisona, ¿ya? Pero la dexametasona tiene una actividad un poco más antiinflamatoria que la prednisona. Igual eso es debatible, pero el estudio es con dexa, ¿ya? Ahora, si les han hablado de pulsos, es diferente. Te das cuenta de que la dosis del estudio sería zona que equivaldría más o menos a 60 de prednisona. Si te das cuenta, un pulso es los que cuando pulsas el paciente tiene todas las chances de morir. O sea, hay que 50 cada 12, dexametasona 4 cada 8, no pues, o que los pulsan y no pues, o sea, no lo hagas. O sea, si vas a usar una indicación, úsala criteriosamente. Tienes la opción de no usarla porque puede ser estrictamente
decir, no, el estudio solo es en pacientes que les falta el aire, que requieren oxígeno. Pero yo lo evalúo en el contexto en donde va a ir al hospital y lo van a botar, o sea, o va a ir o ni va a ir al hospital, porque no tiene cómo ir al hospital. Ahí digo, pucha, mejor le empiezo un uso de dexametasona en ese contexto, solo en ese contexto. Si yo veo que va bien, ya ni lo sugiero. Y es una persona joven, ni lo sugiero. Así que no dar por gusto. Solo enfocarse en ese grupo de pacientes que van a presentar esos síntomas. O que de repente los encuentras con falta de aire desde ya y les dices, ¿sabes qué? Creo que debería ser un hospital. Si dicen, no, no quiero o no puedo, empiézale esto. Puedes utilizarlo endovenoso o puedes utilizarlo con tabletas. ¿De acuerdo? Y los anticoagulantes, en realidad, es algo que deberían. Bueno, yo recomiendo si es que de repente han estado postrados más de 7 días, son obesos, tienen factores de riesgo como diabéticos, hipertensos. Y bueno, el oxígeno ya es relativo al manejo, eso lo podemos conversar en otro momento. Para terminar la charla, con, con respecto a, quiero hablar con respecto eh, al uso de nuestros criterios para dar de alta. Ya está. Muy bien. Quiero comentar lo siguiente. En primer lugar, eh, al inicio sabíamos algunas cosas. Para los que somos antiguos, no sé si se acuerdan de este gráfico de una de las primeras resoluciones que salieron. Hablan de tomarse una prueba, aunque parezca gracioso, hablan de tomarse pruebas cada 14 días, incluso hablan de hasta cada 7 días, y ahora nos toman mensuales, la evolución natural del conocimiento, ¿no? Entonces, esta diapositiva, este cuadrito lo conocíamos muy bien, y ahora ha cambiado un poco. Esto es de la misma resolución que les mostré del 9 de junio, que habla que una prueba rápida, reactiva, no especifica IgM, mixto ni IgG. Si sale reactiva, le das 14 días. ¿Ya? Si no sale reactiva y es un caso leve sin factores de riesgo, lo hay es las 14 días y lo sigues. Si es no reactiva, o tiene factores de riesgo, te recomiendan hacerle hisopado, y si sale el hisopado negativo, igual se aísla 14 días. ¿Ya? Entonces, esta actitud son pacientes sintomáticos. En pacientes asintomáticos, si le tomas una prueba rápida y sale positivo, solo son 7 días de aislamiento. Pacientes asintomáticos. No recalca de nuevo si es IgM, IgG, mixto. Y hago no recalca porque estas son las normas que utilizamos nosotros. Lo que previamente les he explicado es en teoría, que tú puedes usarlo para darle tranquilidad, pero tienes que decirle al paciente que, a pesar de que esté tranquilo, el tema del alta todavía se va a ver en 7 días. ¿Ya? Eh, puedes decirle que puede ir haciendo su vida normal, pero el tema del alta en 7 días. ¿De acuerdo? Si su prueba es no reactiva y es un contacto directo asintomático, cuarentena por 14 días. Pero esto es irreal. O sea, alguien que se siente totalmente bien no lo va a hacer. Si por alguna razón, de nuevo, si quisiera saber si ha hecho la enfermedad a los 5 días. Desafortunadamente, la diapositiva 88 y este cuadrito de acá un poco se contraponen. Esta es otra resolución ministerial del 30 de junio que habla del tema de un documento de lineamientos para la vigilancia y retorno al trabajo. Entonces, se contraponen un poco, pero o sea, uno no niega al otro, que va por lo siguiente. Ya quiero que vean los 4 puntos que están ahí, bueno, el cuadrito azul, la línea azul, resalta ahí 4 puntos. Los 2 primeros son asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Paciente asintomático con diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta será 7 días después de la prueba serológica del laboratorio que confirmó el diagnóstico sin necesidad de repetir la prueba. Si es un paciente asintomático con prueba molecular positiva, son 14 días. Ambos recalcan, no hay necesidad de repetir prueba. Por lo tanto, no hay necesidad de que te digan, doctor, ¿de aquí a cuándo me va a tomar la prueba? No hay necesidad. Cumples ese periodo, pum, ya no necesitas nada. Si tu empleador te dice lo contrario, es un empleador abusivo, pero no hay nada que podamos hacer. ¿Ya? Y eso es algo con lo que yo me veo enfrentado a diario, porque me llega un montón de gente que me comparte experiencias y
Es el empleador finalmente quien decide. Y los dos siguientes puntos son de pacientes con síntomas. Dice, paciente, en el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 que presentan síntomas, el alta será 14 días después del inicio de síntomas. ¿De acuerdo? Eso le puedes dar para un tema de tranquilidad. Y en el caso de pacientes moderados o graves, la reincorporación ya es de acuerdo a una evaluación personalizada, digamos. Ahora, esto de acá va por el hecho de que a veces tienes pacientes que dicen, sí, estuve mal en mayo, y le tomas la prueba y lógicamente sale positiva. Y tú dices, ok, tengo que darle de alta, o digamos, hace 16 días se puso mal, no, hace 12 días se puso mal y te da la prueba rápida positiva, y dices, ok, tiene que cumplir 2 días más para cumplir 14 días. Claro, en teoría, eso es lo que manejamos, eso es lo que tú le puedes recomendar. Pero netamente por un tema que el ministerio, dentro de todo el caos que hay, trata de organizarlo, es prueba rápida, 7 días. ¿De acuerdo? Tú puedes ser flexible haciendo tu epidemiología, diciéndole al paciente, ¿sabes qué? Puedes retornar a hacer alguna labor, comprar las cosas, pero tu alta no te va a llegar en 7 días y yo no te puedo dar de alta. Tienes que cumplir 7 días. Si hablamos de haberle tomado una prueba rápida, ¿no? Entonces, de nuevo, un poco que se contrapone con este cuadro porque te dice eh, prueba rápida reactiva, 14 días, seguimiento clínico, considera factores de riesgo, es un poco genérica. Yo personalmente, este cuadro no lo utilizo tanto, este sí, y este cuadro sí. ¿Ya? Entonces, eso en general sería la charla. No sé si la doctora Zulema le puede prender el micrófono para que, si quiere decir algunas palabras o para empezar la ronda de preguntas. Tenemos todavía unos 10 minutos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal, chicos? Bueno, primero agradecer a Renato por su tiempo, por todos los conocimientos que nos ha compartido. Y si tienen alguna pregunta, por favor, pueden pasarme de manera interna para poder mostrar las preguntas. Cualquier duda que tengan, muchas gracias por estar acá en la capacitación. Hemos aprendido bastante. Así un poquito larga, pero la verdad que ha sido muy amena la situación. Gracias. Sí, no sé si alguien quiere hablar de algo que dice el doctor Bazán. Hace casi 2 meses, el 9 de junio, hicimos una charla ahí en el Guaralindo con el doctor Bazán y la doctora Stephanie, que ya no está. Los tres hablamos y entonces es bonito repetirlo. Dice, el problema de la ivermectina es que aparte de que no está aprobada y por cierto son pocos los países que lo usan, no se conoce quiénes componen el comité de expertos, lo cual se presta a conflictos de intereses. Sí, incluso yo tengo, no voy a vender nombres ya, pero yo tengo uno de mi promoción que casi jala infecto y está ahí. No se sabe qué esquema siguieron para la revisión y posterior recomendación, no se sabe. Si no me equivoco, hasta un 80% de pacientes que llegaron a UCI tomaron ivermectina, lo cual puede generar falsa seguridad en un paciente llegando tarde a la atención. Sí, es cierto, estoy de acuerdo con eso. De nuevo, está el tema decisionista y el tema tecnocrático. Para los que recién se enteran de estos conceptos, yo era bastante enfático y la doctora Zulema me puede corroborar eso, en que al inicio me quejaba mucho de algunas actitudes, pero he llegado a conversar con algunos expertos de salud pública, he tenido la fortuna y hay que elaborar planes estratégicos, y en los planes estratégicos hay que poner las prioridades, o sea, los problemas que tenemos. Si tenemos 10 problemas, priorizar el que es más costo efectivo y mencionar. En ese sentido, por ejemplo, el hecho de capacitar es lo más costo efectivo, porque si como médicos hablamos el mismo idioma, los pacientes se entienden y ya no están, pero un doctor me dijo esto, pero otro me dijo esto. Y sobre todo en Lima Norte es donde tenemos que hacer énfasis porque tenemos 3 millones de la población con 400.000 de población extranjera. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra pregunta, si no la terminamos.